Listo, ya estamos en vivo. Vamos a esperar que la gente se conecte entonces. Perfecto. Que llegue la audiencia. Que llegue la audiencia. Una persona conectada. Vamos a dar un par de segunditos más. Segunditos. Ya se están conectando. Buenos días, feliz domingo. Buenos días a todos. Gracias a los presentes. Gracias por despertarse temprano para estar acá. Exactamente, un domingo. Ya están empezando a conectarse. Bueno, yo creo que podemos comenzar. Poco a poco se van a ir conectando los demás cuando vayan viendo la notificación. Me presento, soy Juan José Micheletti, soy tenor y soy el presidente de la Fundación Musical de Honduras. Este año es un año muy especial para la Fundación Musical porque cumplimos nuestro 30 aniversario. La entrevista que estaremos haciendo esta mañana con esta joven promesa del canto lírico hondureño, pues inicia una serie de actividades para festejar, para celebrar precisamente estos 30 años de aniversario que está cumpliendo la Fundación Musical en este año, en esta ocasión. Les invito a darle like, a seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube también, para poder estar siempre actualizados e informados de las actividades que vayamos a estar haciendo a lo largo de esta segunda mitad del 2022. En esta ocasión me siento muy contento, muy emocionado también porque vamos a estar hablando con una persona que es realmente una grandísima promesa del canto lírico hondureño. Es un representante ahora de los cantantes hondureños en el exterior. Como cantante me siento tremendamente orgulloso de que hayan jóvenes que están comenzando este proceso de profesionalización y sobre todo de representación de nuestro país en el ámbito del canto clásico fuera de nuestras fronteras. Entonces quisiera presentarles al maestro Denis Orellana. Denis Orellana es un contratenor jovencísimo. Denis, contanos cuál es tu edad, dónde naciste, un poquito tus generalidades para que la gente te conozca. Perfecto. Primeramente, muchísimas gracias a todos y todas las presentes y los presentes. Es un honor para mí ser entrevistado. Y bueno, primeramente felicitar a la Fundación Musical de Honduras por estos nuevos proyectos, estos nuevos avances, por su 30 aniversario. Es una labor muy, muy importante y muy necesaria en nuestro país. Y bueno, tengo 21 años actualmente, nací en San Pedro Sula, Cortés, y actualmente estoy estudiando la licenciatura en ópera o licenciatura en música con especialidad en canto lírico en Europa. Sanpedrano entonces y jovencísimo sobre todo, jovencísimo. Contanos cómo comenzó tu experiencia, tu contacto con la música clásica sobre todo, y después con el canto. Claro, sí, porque ahorita que lo mencionas fueron caminos bastante separados, o sea, fueron bien marcados, porque yo siempre escuché muchísima música de niño, y, o sea, géneros muy distintos, muchas veces muy contrastantes, pero mi primer contacto con la pasión hacia la música académica, la música clásica, fue a través del metal sinfónico, que es prácticamente una mezcla de metal y música académica. Entonces, combinaba muchísimo orquestas, cantantes líricos, coros, a mí, o sea, esa estética y esa sonoridad, te juro que, o sea, me dejó atrapado y de ahí no salí. Entonces, a partir de eso, de escuchar esta música bastante regularmente, pues decidí estudiar música. Y entré a la Banda Sinfónica Juvenil de San Pedro Sula, o antes llamado Instituto Vocacional de Arte.
Entonces, claro, yo inicié como trombonista y por eso te digo, fueron caminos bastante contrastantes porque inicié estudiando la técnica del trombón y mi plan, o sea, yo creo que mi plan principal era convertirme en un instrumentista, o sea, yo quería formar parte ya sea de una orquesta o ser un solista de trombón, pero aquí vino la influencia de otro cantante que la verdad cambió mi vida, fue mi maestro de coro en la banda sinfónica, se llama Osvaldo Rodríguez. Él fue mi primer maestro de coro y en, una, un día normal, pues yo tendría que haber estado ensayando con mi trombón, pero él me escuchó intentando cantar un aria o una pieza de ópera. Yo estaba en un cubículo, en un lugar de ensayo, y él, él entró y dijo, bueno, creo que aquí hay un material con el que podemos trabajar. Entonces, a partir de él y con su influencia, inicié en el mundo del canto y empecé a escudriñar un poco más, empecé a informarme sobre cómo funcionaba la voz, sobre el canto lírico, la ópera, y ahí llegó todo. Todo ha sido bastante rápido, fue bastante inesperado porque no fue un plan de vida en el que yo dije, bueno, en una temprana edad yo quiero dedicarme al canto lírico, quiero dedicar o sea, la mayor cantidad de tiempo en mi vida a este tipo de arte, la verdad que no. Entonces inicié como músico, o sea, como instrumentista, y luego con la influencia de muchas otras personas también, pues decidí llegar al canto lírico. Tenemos un recorrido bastante parecido desde ese punto de vista también. Me imagino, sí. Yo comencé como instrumentista también. Estás jovencísimo, 21 años. Estoy impresionadísimo de cuánto has hecho estando tan joven, cuántas experiencias has tenido. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de agarrar un avión e irte para Europa, que es donde vivís ahorita? Eso fue un proceso muy difícil, no te voy a mentir, porque como te digo, nunca lo planeé. Y bueno, yo creo que lo que le dio la vuelta a todo este proceso fue que yo fui invitado en 2018 a cantar en la Fiesta Nacional de España. Eso fue organizado por el Consulado Español en San Pedro Sula y fue a través de otro músico que era el director de la Escuela de la Victoriano López, él es Daniel Montes. Entonces, claro, a través de su invitación yo tuve la oportunidad de cantar con una orquesta en este evento, en el Teatro José Francisco Saibe, y el premio, bueno, la remuneración fue un boleto, ida y vuelta para audicionar. Bueno, en este caso fue España, que es prácticamente como mi conservatorio principal. Pero, o sea, claro, la alegría inicial fue evidente, fue bastante eufórico, no me lo podía creer. Era, o sea, yo creo que la oportunidad me cegó un poco de lo que venía después. Porque, claro, luego tomé la decisión, dije, bueno, voy a cambiar mi vida, voy a estudiar música, voy a estudiar canto lírico en Europa. Y fue bastante contrastante porque yo estaba estudiando ingeniería en animación, o sea, estaba estudiando algo completamente diferente, o sea, relacionado con Sí. computación y las ciencias computacionales y eso, pero decidí dar ese cambio porque creo que siempre se me ha inculcado no el perder el miedo, sino a trabajar con el miedo, hacerse amigo del miedo para que no sea algo desconocido. Entonces, claro, eso lo tenía bastante engranado, bastante instaurado en mi forma de ser, me imagino yo, y dije, bueno, lo voy a intentar, lo voy a hacer porque ¿qué puede salir mal? Y claro, siempre yo tengo una familia maravillosa, no tenés idea, el apoyo familiar, ese apoyo, ese amor incondicional, no, yo voy a estar para vos, para lo que sea, yo voy a estar ahí contigo, te vamos a apoyar, eso la verdad fue el factor para que yo dijera, no, yo voy a tomar esa decisión y yo me voy a ir, yo voy a partir a Europa, a donde se me presente esa oportunidad. Entonces fue un proceso muy largo, no te voy a mentir, o sea, no todo es color de rosa, muchas veces dan ganas de dimitir, de decir, no, no valgo para esto, mejor regreso a lo que es más cercano para mí, regreso a lo que es más conocido para mí, pero aquí vienen los recuerdos de ese proceso, el acordarte por qué empecé, cómo empezaste, de dónde venís, toda la gente que te ha apoyado. Entonces, cuando tengo esos pensamientos intrusivos, es lo único en lo que pienso, porque es un camino muy difícil y creo que podrás estar muy de acuerdo. Es un camino Totalmente. muy difícil, muy largo, y eso no se ve desde fuera. Y por eso te digo, a mí me cegó la oportunidad y nunca no sopesé la posibilidad de que fuera a ser tan difícil. Pero al final es eso, me hice amigo del miedo y ahora todo fluye, me imagino. Qué bueno. Mira, agarrándome de lo que dijiste
de cómo empezaste y cómo fueron, de recordar cómo empezaste. Vamos a recordar un poquito cómo cantabas hace algunos añitos. Ya después nos vas a comentar un poquito sobre este video. Perfecto. Eh, Vamos a recordar un poco. Sempre libera de Dio voleggianti, sole tue, o che scorri per mio ben sentier, nel piacer, notte giorno e giorno muoia, sempre lieta nel ritrovi, o diritti sempre nuovi che volar, il mio pensier Ok. Oh, Me causa un poco de gracia porque yo también tengo las mismas reacciones cuando me escucho cantar de cosas que eh, canté hace años. es bastante difícil escucharte o sea, ver ese material un poco menos pulido, creo que es lo más difícil, pero como te digo, ahí no había empezado mis clases de canto, la verdad. Entonces, siempre todo fue bastante empírico para mí porque soy una persona bastante auditiva. Entonces, yo siempre he imitado todo lo que he escuchado, todos los cantantes líricos, las cantantes líricas que había escuchado, trataba de imitarlos, a imitarlas. Y bueno, salió eso. Pero como te digo, es bastante difícil porque, claro, yo me pongo a pensar, o sea, subí esto sin tener la experiencia que tengo ahora y no lo sabía en ese entonces, todo lo que tenía que aprender. Pero yo creo que por eso es un poco terapéutico porque en el mundo del canto toda tu vida es un proceso y nunca vas a cantar igual el año pasado a lo que vas a cantar en 2 años. O sea, todo cambia. Entonces creo que es bastante bueno ver estos videos y perder ese miedo a la exposición porque sí, eso fue bastante, o sea, mis puros inicios, tenía 17 años, no recuerdo. Entonces, a partir de eso, fue que dije, bueno, tal vez me interese el canto e inicié las clases unos meses después. Pero fue, sí, es un poco difícil ver esos videos. Te atreviste a cantar solamente la Traviata, ¿verdad? Algo bastante sencillo, bastante sencillo. Pero honestamente, cuando yo miré este video, yo me quedé con la boca. Yo estaba recién regresado a Honduras, Ajá. recién regresado a Honduras cuando subiste este video y yo me quedé sorprendido. Dije, wow, qué cipote es, qué voz de cipote, tiene que estudiar, tiene que estudiar, tiene que irse a estudiar. Y hablando precisamente de irse a estudiar, parte del proceso que todos los músicos tenemos que pasar nosotros es el de las audiciones. Las audiciones aquí en Honduras, Mm, digamos que son bastante tranquilas, son un poquito relajadas. El proceso de audición en Europa es bastante diferente, bastante diferente. ¿Cómo viviste cómo enfrentaste esas audiciones? Seguramente habían poquísimos cupos y una enorme cantidad
de audicionantes, de candidatos. ¿Cómo fue ese proceso para vos? Bueno, la primerísima audición, claro, eso fue en Madrid y yo creo que no había caído en la cuenta de que había muchísima gente y de que había muy pocos cupos hasta un día antes de hacer la audición. Entonces yo iba, como te digo, como decimos, iba muy confiado, iba bastante confiado porque decía, bueno, esto no va a ser, o sea, no puede ser tan difícil, no puede ser tan, o sea, no me va a intimidar tanto, ese fue mi primer pensamiento. Pero claro, luego llego al conservatorio, llego al auditorio y se ve la gran cantidad de candidatos y aparte el público que llega a ver las audiciones. Entonces es un proceso bastante distinto porque es prácticamente un recital el que se da, en el caso de los cantantes, claro. Tienes que dar un recital y hay público presente, los nervios, obviamente, porque era mi primera vez. Ese deseo de que todo salga perfecto, o sea, es un proceso bastante, o sea, con mucha intimidación, es un proceso muy, en el que se vive mucha tensión, mucho miedo, y por eso creo que la atención psicológica previa a hacer ese tipo de audiciones o cosas tan enormes es bastante importante porque nuestro instrumento está aquí, entonces cualquier factor psicológico, factor físico, afecta muchísimo al resultado. Entonces, ese fue mi mayor miedo en el día de la audición, de mi primera audición, porque yo dije, si no puedo controlar estos nervios, esta ansiedad, no voy a poder cantar. Pero claro, aquí viene la ayuda de él o la acompañante que está en ese momento. Entonces yo creo que es bastante importante crear esa complicidad con la persona que te está acompañando, con el pianista o la pianista, porque eso ayuda muchísimo. Pero aquí, el mundo de las audiciones, hay muchísima competencia. Y claro, yo no sé si es muy sano, pero muchas veces mi método es ir con expectativas no nulas, pero estándar, o sea, bastante neutro. No voy diciendo voy a entrar sí o sí, tampoco voy diciendo no voy a entrar, yo voy, o sea, vivir el momento, vivir ese presente que a veces es muy difícil y dejarte llevar. Creo ya cuando estás en el escenario, todo el proceso que has vivido, todo tu entrenamiento, las horas de estudio, todo eso como que se suma y ayuda a que, los nervios no sean incontrolables, pero sí, es un mundo, es otra historia, hay muchísima gente, mucha competencia, mucha inseguridad también, pero se puede hacer definitivamente. Creo que es importante el decir que no audicionaste a una escuela cualquiera, ¿verdad? Audicionaste probablemente a una de las escuelas de canto más importantes a nivel mundial, que es la Escuela Superior de Canto Reina Sofía de Madrid, ¿verdad? Claro, sí, bueno, Escuela Superior de Canto de Madrid, es sí, como el conservatorio público. Y Ajá. claro, esta es precisamente, es el único conservatorio en Europa que es precisamente para cantantes de ópera, para solistas. O sea, no hay ningún otro conservatorio o sea, de que se tenga conocimiento, que esté reglado por el Estado, por el gobierno, que se dedique solamente a la educación del canto lírico para solistas. Entonces, o sea, yo creo que sumando eso, el factor de los nervios fue muchísimo más grande porque yo decía, bueno, es que este es un lugar más prestigioso de lo que me imaginé. Y claro, de ahí luego mi incredulidad al estar dentro, ya cuando recibí la notificación, pero como te digo, es parte del proceso. Probablemente es uno de los momentos más emocionantes que se viven cuando uno hace la audición y esa semana, 2, 3 semanas de espera, ¿verdad? Para Ah, recibir tu correo electrónico, tu notificación que la superaste, son momentos bien intensos y intensos y no se olvidan nunca, creo, porque yo recuerdo o sea, perfectamente dónde estaba, con quién estaba el día que fue cuando recibí la notificación. Y claro, yo estaba en Honduras, ya había regresado. Y, o sea, fue una reacción que nadie se esperaba, o sea, fue tan enorme, fue muy eufórico, estaba mi familia ahí, empecé a abrazar a todo el mundo, porque no me la creí, pero como digo, todo fue muy rápido, dije, no, era lo que menos me esperaba, la verdad. sí, me imagino, me imagino. Hubo un momento en particular que Denis Orellana se volvió probablemente uno de los artistas más comentados en Honduras, por lo menos. Probablemente también a nivel mundial se escuchó, pero aquí en Honduras ese momento fue una tremenda bomba.
todo el mundo se dio cuenta de que existía Dennis Orellana y todo el mundo escuchó probablemente por primera vez un contratenor. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Y fue esta experiencia que viviste en Got Talent en España. No vamos a entrar mucho en el proceso del video, porque yo creo que todo el mundo miró el video, entonces ya todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo fue esa experiencia de volverte tan viral? Y seguramente regresaste a Honduras y todo el mundo sabía quién eras. ¿Cómo viviste ese momento de viralidad, pues, de fama, por así decirlo? Sí, recuerdo, esto lo grabamos en 2020 y claro, salió a la luz en marzo de 2021, creo, marzo de 2021. Entonces, me acuerdo que, o sea, era un día normal, yo recuerdo que estábamos en ensayo o algo, y entonces salgo, ya salí de clase, salí del ensayo, estaba en mi casa, y enviaron un mensaje al grupo de mis compañeros en España, o sea, el grupo del curso. Y todos empezaron, hey, Dennis está en Telecinco, no sé qué. Yo, no puede ser, no puede ser. Porque claro, a todo esto, yo como no pude presentarme en la semifinal por problemas de salud, pensé que el episodio no iba a ser transmitido. Entonces yo, ese tema para mí había sido tema, ya era tema pasado, se había olvidado y todo eso. Entonces claramente eso no está en mi cerebro, no fue un golpe que me esperaba. Y entonces vieron, hey, Danny sale en Telecinco, que es el canal. Y yo dije, no puede ser. Y ya, claro, luego empecé a recibir esas notificaciones en redes sociales, mensajes, en Instagram, en Facebook, en todos lados. Y si te soy muy sincero, no lo tomé muy bien. Porque yo creo que este tipo de exposición, yo no esperaba que fuera tan grande. No esperaba que la viralidad fuera tan enorme, que tuviera que fuera a esta escala, ¿me entendés? Entonces yo creo, no lo tomé muy bien en el sentido que me sentía muy observado, o sea, sentía que había mucho escrutinio, sentía que todo el mundo tenía acceso a esa parte tan personal de mí que es mi voz. Entonces al inicio fue bastante perturbador, no te voy a mentir, no quería saber nada de redes sociales, nada de todo esto que estaba pasando porque era muy grande, me superaba. Pero creo que es más que todo por esa misma inseguridad del artista, que todo tiene que ser 101% perfecto. Eso es lo que pasaba. Entonces, claro, estaba esa autoduda. Lo hice perfecto, no lo hice perfecto, lo hice bien, la gente que dirá. Yo creo que fue más que todo por eso que tuve una experiencia no tan buena con ese tipo de exposición, pero ahora, claro, lo agradezco porque de una u otra forma se le dio un poco más de difusión a la música académica en Honduras, música a la que no mucha gente ha tenido acceso o sea, a la que no mucha gente le interesa. Eso es lo que pasa. Entonces, por eso, ahora ya lo veo con otros ojos, ya veo un poco el panorama de otra forma. No fue una experiencia tan mala, porque claro, eso también fue un poco de autoayuda también, a saber, bueno, esto tal vez no es para mí, este mundo no es para mí, este camino tal vez no funciona para mí. Entonces son todo lecciones, al final uno se enriquece con todo lo que uno hace. Y cuando regresé a Honduras, claro, yo salía bastante con mi familia porque no paso mucho tiempo allá. Entonces cuando tenía vacaciones o tenía algún tiempo libre, claro, uno nota las miradas. Y a veces, o sea, no podía, obviamente nadie puede percibir por qué está recibiendo miradas. Pero claro, yo luego recordaba, esto se hizo viral en Honduras. Y mucha gente sí se acercaba a mí y me preguntaba, ¿usted es el muchacho que cantó ópera, verdad? Y si mi familia está viendo, creo que son testigos de eso, porque yo sabía, bueno, me van a preguntar, se van a acercar a mí por ese tipo de, o sea, por lo de Got Talent. Pero sí, o sea, al final es algo que, como te digo, enriquece y ayuda, pues. Enriquece a las personas que no tenían acceso a este tipo de música, enriquece al artista, al cantante, porque son otras experiencias malas, experiencias buenas, siempre hay que agarrar lo bueno de todo. Y sí, fue bastante, muy intenso, muy loco, pero ahí está, ahí está el video. Ahí está el video y todos lo podemos ver. Todos Te lo lo podemos ver. pueden, sí. Probablemente más de alguno de nosotros lo miró más de una vez también. Incluso yo, o sea, al inicio no tenía una buena relación con ese video, te juro, no lo podía ver. Es como lo que pasa ahorita, es como ver videos de mi persona cantando, es bastante raro, pero ahorita ya soy un poco más analítico y lo puedo ver con otros ojos, pero sí. Siempre se aprende muchísimo. Cuando nosotros volvemos a ver los videos de cómo cantábamos antes, incluso 2, 6 meses antes,
uno pues empieza a escuchar de manera diferente Sí, y a aprender de lo que uno era antes, cuánto uno ha crecido, eh, exactamente. y sobre todo el aprender a seguir creciendo de los errores que uno cometía en el pasado. Entonces sí, es importante volver a escucharse. Ahora tenemos esa posibilidad de escucharnos. Cuando yo me fui a estudiar hace 20 años, Ujú. los celulares ni siquiera cámara tenían. Empezaron a salir las Ya. cámaras ya cuando yo había egresado del conservatorio, entonces era todo bastante diferente. Y si uno lograba Sí. tener una pequeña grabación de uno, era pues wow, ¿verdad? Una Wow, claro. cosa fuera de lo Un normal. tesoro, exactamente. Entonces estás viviendo en una época muy, muy buena desde este punto de vista, porque tenés mucho feedback, Sí, y tenés definitivamente. también esa posibilidad de exposición y sobre todo, creo yo que la exposición que tuviste con Got Talent sirvió muchísimo también para que los hondureños vieran que hay una enorme cantidad de talentos que andan por ahí y que tal vez ni sabemos que están. Eso es Entonces, muy cierto. y me agarro de esto porque realmente a saber cuántas voces maravillosas tenemos aquí en Honduras y tal vez ni saben que tienen una voz para cantar. Entonces, Sí. Yo, entonces es perdón. buenísimo. Ujú. No, discúlpame, solo termino esto. Es buenísimo que hayas hecho esto porque tal vez con esto que hiciste le metiste el gusanito a más de alguno para ver, tal vez yo puedo cantar ópera, tal vez yo tengo la voz para cantar esto, tal vez no la tienen, tal vez la tienen. Claramente. Si no lo Entonces, intentan, ¿cómo se puede saber? exacto, Ese es el exacto. asunto. A eso me gustaría agregar también el poder que tiene actualmente el Internet. Porque bueno, si te soy sincero, yo soy parte de una generación que está muy acostumbrada a la inmediatez y a tener la información, o sea, al pie de la letra, en el momento. Eso es lo que pasa. Entonces, si no hubiera sido por la exposición que yo tuve a este tipo de música, música académica, música clásica, al metal, yo nunca hubiera descubierto o sea, las capacidades vocales en las que puedo trabajar. Eso es lo que pasa. Obviamente, nadie nace con una técnica perfecta, eso se da por hecho, pero si no, como decimos, si no se implanta esa semilla, ¿cómo se puede saber que esa persona no va a triunfar en este mundo, en este tipo de artes? O sea, por eso la exposición a Internet, la buena exposición a Internet es muy importante en este mundo, porque uno se enriquece de tanta información y de tantas fuentes, y por eso es muy claro, ahora agradezco que eso se haya hecho viral, porque mucha gente se pudo haber interesado por esto, y en unos años se pueden ver muchos más exponentes de ese tipo de arte internacionalmente, y eso es muy necesitado. Se Así es, necesita muchísimo. así es, estoy totalmente de acuerdo. A ver, hablamos ya un poquito de tu pasado. Hablamos cómo comenzaste, te escuchamos cantar, cómo cantabas hace algunos años. Hablamos ya también de esta experiencia viral que viviste. Contanos qué estás haciendo ahorita. Actualmente, en esta fecha, este día, esta hora, estoy en Stuttgart, Alemania, es una ciudad de la que me he enamorado un poco. Estoy siendo parte de un intercambio universitario europeo que se llama Erasmus. Y claro, esto consiste en movilidades estudiantiles. Uno puede elegir un semestre o 2 semestres en la universidad de su preferencia y, claro, a través de aplicaciones y todo eso, y audiciones también, de eso no nos escapamos. Nunca. Nunca, jamás. Pues tuve la oportunidad de estudiar un año aquí. Este es mi segundo semestre aquí en Alemania y es parte de mi tercer año de estudio, de mi tercer año de licenciatura. Y entonces, o sea, me estoy dando cuenta que el mundo de la música en Alemania, si es cierto que está en la misma Europa, es un poco diferente, o si no, bastante diferente al mundo musical en Madrid o en España. Entonces, este país me ha enseñado muchísimo, no tenés idea. Una, el idioma, que es o sea, es algo de lo que yo no me creía capaz. Yo inicié, ¿cuándo fue que inicié clases de alemán? En noviembre, pero era una clase semanal. Ya luego tomé un curso intensivo, hablándole a la gente, y eso me ha enseñado tantísimo sobre la humanidad en general. O sea, yo creo que es lo más, para mí es lo mejor de este tipo de carreras, o sea, el enriquecimiento humano y personal, el crecimiento, el desarrollo que uno tiene como individuo al conocer tantas culturas, tantas realidades, otros idiomas.
Eso no tiene precio, la verdad, para mí es lo mejor. Entonces ahorita termino el 16 de julio aquí en Alemania y luego, o sea, se supone que hay vacaciones de verano, pero este año pues tengo la fortuna y la bendición de ser parte del Festival Barroco de Bayreuth, que Bayreuth es una ciudad de aquí de Alemania y eso es a través de una agencia con la que iniciaré a trabajar que se llama Parnassus. Esto, pues la verdad, fue un paso en mi vida profesional, o sea, de un calibre enorme, porque ellos son una agencia operística, una agencia musical que se encarga de la gestión de producciones, prácticamente es una agencia artística. Entonces, claro, empezar a formar parte de su plantilla de artistas a partir de septiembre, que es cuando tendremos estas producciones. Entonces, voy a participar en tres óperas barrocas. Una se llama Alessandro nell'Indie, que es la historia de Alejandro Magno, en la que voy a interpretar a Alejandro Magno. Esto en Bayreuth y otras dos óperas barrocas que son bastante desconocidas, pero son preciosas. Entonces, actualmente los proyectos están bastante intensos y la verdad no puedo estar más agradecido porque si yo me hubiera puesto a pensar en tiempos de COVID, que es algo muy reciente, que en 2 años iba a tener este tipo de oportunidades, o sea, incredulidad total, porque en el mundo de las artes todo es tan volátil, hay mucha zozobra, entonces tener este tipo de oportunidades no puedo estar más agradecido y bastante emocionado, muy nervioso, porque es el mundo profesional al que me estoy acercando. No, como yo creo que el filtro de estudiante muchas veces es un arma de doble filo, porque claro, uno trabaja muchísimo en su técnica, hay muchas cosas en las que pulir, pero cuando te presentas al mundo, el mundo profesional, al mundo real, ese filtro como que se desdibuja un poco y es bueno, ya es la vida real. O sea, estás presentando tu arte al mundo, presentando tu arte al público que está consumiendo tu arte. Entonces tenés la obligación de hacerlo lo mejor humanamente posible. Entonces por eso, ese factor bueno, me acerco a la vida profesional, estoy viviendo esta experiencia en Alemania, estudiando aquí, conociendo a gente, todo eso como que se ha reunido, se ha sumado y, no sé, me ha hecho decir que definitivamente este es el camino correcto. El camino del arte, cuando hay trabajo de por medio, cuando hay mucha, la verdad, la gente que te apoya. Yo he tenido una fortuna enorme con la cantidad de gente que he tenido en mi vida, con la cantidad y calidad de gente que he tenido en mi vida, porque son las personas, han sido las personas correctas en el momento indicado y eso no es muy fácil decirlo, o sea, no es muy fácil decirlo ni vivirlo, y eso lo he tenido o sea, a lo largo de toda mi vida. Desde que estaba en el colegio con mis compañeros, estaba en bachillerato, me decían, Denis, canta la Ave María, eran lo que ellos conocían, la Ave María de Schubert. Y entonces, claro, esos primeros momentos en un aula de clase con mis compañeros, a todo esto quiere decir que pues voy por buen camino y espero seguir trabajando igual que como estoy trabajando ahora, día a día, tratando de mejorar para que el camino no termine ahí. Claro, es un proceso realmente interminable. Es un proceso que Exactamente. no termina nunca y me llama mucho la atención que vos también has tenido esta percepción que la vida de estudiante podríamos incluso definirla como un poquito protegida, como estás en un ambiente Ujú. protegido en el que te puedes equivocar, puedes aprender de tus errores. Ya la vida profesional es otra cosa, es una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Y ahí uno está expuesto a muchísimas cosas, positivas y negativas, naturalmente. Exactamente. Es un filtro Habla- un poco Así, peligroso el del así, estudiante. así es. Hablemos un poquito, o quisiera, mejor dicho, que escucháramos otro video en el que vamos a poder escuchar de manera tan clara ese proceso que has tenido, desde el punto de vista musical y desde el punto de vista vocal también. Es un video que a mí personalmente, yo lo estuve escuchando hace un par de días y yo me quedé realmente asombrado de Muchas gracias. el enorme crecimiento que has tenido desde el punto de vista artístico. Vamos a escucharlo cantar una canción de cámara de Pauline Viardot, que era una compositora
francesa, española, francesa, hay una mezcla ahí. Claro. Se llama La Fleur Desséchée, que sería la flor marchita, ¿verdad? Si no me equivoco. Exacto. O flor seca, perfecto. La flor seca. Dans ce vieux livre, l'on oublie fleur sans parfum et sans couleur, mais une étrange rêverie quand je te vois emplit mon cœur, mais une étrange rêverie quand je te vois emplit mon cœur. Quel jour, quel lieu t'en vit naître? Quel fut ton sort qui t'en lâchait? Que sais-je, je n'y connais peut-être. Sans ton amour te conservant. Rapune-tu aux fenêtres, la première dans les adieux, les entretiens ton abranie, ou donne-moi silencieux. Vit-il encore, existe-t-elle, à quel rameau flotte leur nid? Comme toi, qui fus si belle, leurs gros charmants sont-ils flétris? Ou comme toi, qui fus si belle, leurs francs charmants sont-ils flétris? Muchos recuerdos ahí. Sí, me puedo imaginar. A mí me impactó enormemente cómo tu sensibilidad musical se agudizó, se volvió mucho más refinada. La música francesa, naturalmente, es de una fineza extremada, ¿verdad? Es tremendamente delicada y creo que hiciste realmente un excelente trabajo en eso y Muchísimas gracias. naturalmente, o sea, estoy emocionado y curioso de saber cómo vas a estar dentro de 10 años cantando, ¿verdad? Wow. A ver, hay algo que creo yo que muchas personas se preguntan. Hay algo que muchas personas dicen, pero ¿y esto qué es? ¿No? ¿Por qué un hombre canta así? Un hombre que canta así se le llama contratenor, ¿no? O sopranista o contraltista también. Existen las dos Claro. formas. Como te decía antes de comenzar la entrevista, creo que la mejor forma de explicarlo es alguien, o la mejor persona, la persona más indicada de explicarlo es alguien que lo vive en primera persona. Decinos qué es un contratenor. Muy buena pregunta. Recuerdo que cuando inicié, muchas personas me preguntaban, ¿pero sos contratenor? ¿Sos sopranista? ¿Sos soprano? ¿Cómo te puedes identificar? ¿Cómo te puedes etiquetar? Entonces yo creo que el término contratenor es el más indicado aquí porque es un tipo de voz que bueno, es un cantante masculino, de sexo masculino, que utiliza su voz de cabeza y viene toda la magia, todos los detalles. La voz de cabeza es diferente a la voz de pecho, que es con la que hablamos todos. Hablamos los hombres, hablamos las mujeres, todo el mundo habla con su voz de pecho. Muchas veces, muchos cantantes cantan con su voz de pecho, y la voz de cabeza es otro registro que permite llegar a notas mucho más agudas, permite tener este color
que normalmente se le atribuye a las voces femeninas, se le atribuye a las sopranos, a las mezzosopranos, a las contraltos. Entonces prácticamente es un hombre que trabaja su voz de cabeza, que estudia la técnica para utilizar, para conseguir este sonido en su voz de cabeza, con su registro agudo. Eh, es prácticamente eso, el registro agudo, trabajarlo, estudiarlo y estudiar repertorio, cantar repertorio con este registro agudo. Y entonces sí es un contratenor porque no es un bajo, no es un barítono, o sea, es otro tipo de vocalidad, otro tipo de registro. Entonces claramente sí es un hombre que canta con un registro más agudo. Okay. En realidad es bastante sencilla la explicación. Claro. Lo complicado es lograr comprender todo el mecanismo, pero ya ahí Ajá, claro. entraríamos a cuestiones demasiado técnicas Sí. y tal vez lo dejamos para otro momento. A ver, contanos ¿cuál es el repertorio que normalmente canta un contratenor? ¿Qué tipo de repertorio hacen? ¿Qué tipo de ópera hacen? Porque naturalmente no pueden cantar en una ópera Ujú. papeles femeninos. Entonces, ¿qué es lo que canta un contratenor? Históricamente se les ha atribuido repertorio del siglo XVII y del XVIII, porque hubo un periodo en la historia del arte en Europa en el que existieron los castrati. Hubo hombres castrados que eran hombres que sufrían una castración para mantener este registro a lo largo de su vida. Entonces estos cantantes fueron muy, muy, muy famosos a través de Europa en estos siglos XVII, siglos XVIII, y muchas óperas fueron escritas para este tipo de voces, que eran hombres con voces agudas, como un contratenor de hoy en día, pero el personaje era masculino, era un personaje de sexo masculino. Entonces, este tipo de repertorio, que por ahora la castración está prohibida, ya no se canta con castrati, con hombres castrados, aquí viene el contratenor, el hombre que canta con este registro, que trabaja este registro agudo y se encarga de cantar este tipo de óperas, este tipo de papeles. Son más que todo óperas del periodo barroco, es música un poco más antigua, entonces es prácticamente este repertorio y música contemporánea, o sea, música escrita en el siglo XX o el siglo XXI, que muchos compositores se encargaron de explotar y de redescubrir este tipo de voz, que era un poco nueva para ese entonces. Entonces, es más que todo ese repertorio o muy antiguo, desde el siglo XVII, XVIII, o repertorio muy nuevo. Así que sí, se tiene, a veces hay que olvidarse un poco de lo que está en medio de ese puente, del siglo XIX, del Mozart del siglo XVIII, del siglo XVIII tardío, perdón. Entonces, sí, es o barroco o contemporáneo. Muchas veces, sí. Excelente. A ver, ¿cuáles son? Yo sé que es bien difícil, es una pregunta bien difícil de contestar. A mí cuando me la hacen, yo siempre, digamos que ya estoy teniendo un poquito las ideas un poquito más claras, Ajá. pero te voy a hacer la pregunta. ¿Cuáles son tus compositores preferidos? Uh. Es que es como, es el equivalente a cuáles son tus bandas preferidas, porque uno sabe, pero la información nunca está ahí. Ahorita yo creo que puedo hablar desde el presente, porque yo cambio muchísimo de gustos, no tenés idea. Ahorita me está llamando muchísimo la atención Wagner, el famosísimo compositor alemán, ese tipo de óperas que son enormes, son magníficas, con una orquesta aplastante y los cantantes que los escuchás hasta el fondo del teatro con esas voces tan enormes. Wagner, ahorita me está llamando muchísimo. Óperas como Tannhäuser o El Anillo del Nibelungo, Tristán e Isolda, o sea, estas óperas que son como ver una película en vivo, pues, ese tipo de música tan enorme, magnífica. Puccini me llama muchísimo también, porque está un poco por esa línea, bueno, el verismo me encanta, esa música un poco más humana, con historias más realistas, pero también es música bastante cinematográfica, eso es a lo que voy, que ahorita estoy en una fase cinematográfica, me gusta la música intensa, que te envuelve, que tiene ese montón de texturas. Puccini, Arvo Pärt, un compositor de Estonia, que bueno, eso ya es contemporáneo, pero ese tipo de música, él es mucho más minimalista, es como el contraste a Sí. Wagner y el contraste de Puccini, porque es música bastante, más que todo pensada para espacios de cámara, música muy, muy Y, reservada, muy íntima. Entonces ahorita esos son los compositores que me llaman. Y el barroco, que la verdad mencionar a un compositor sería un poco injusto, porque todo el barroco tardío para mí, precioso, José de Nebra, Bononcini, ese tipo de compositores,
Eso. Esos serían ahorita, son los que me están llamando en el momento, ese tipo de compositores. Bien, a ver. Otra pregunta difícil de contestar. ¿Cuál es el papel que soñás debutar? Muy, muy buena pregunta, porque como mencionabas antes, o sea, el repertorio está bastante, ya está como consignado, o sea, el contratenor tiene que cantar esto y ya. Pero me estoy yendo un poco bastante por esa línea porque hay un papel, bueno, es una ópera que se llama Artaserse, que es una ópera de Leonardo Vinci, que tiene un área famosísima, que los cantantes virtuosos del barroco la cantan. Y, bueno, el personaje es el personaje principal, se llama Artaserse, la verdad es que es bastante virtuosístico. En algún momento del futuro, cercano o lejano, me gustaría debutar ese papel, sería un sueño, la verdad, porque fue una de las primeras óperas barrocas que escuché. Artaserse, Oscar, de Un ballo en máscara, sí, de Verdi. Ahí entramos un poco en conflicto, porque es un personaje masculino, escrito en el siglo XIX, lo que quiere decir que fue cantado por una cantante femenina en ese entonces, e históricamente eso es lo aceptado. Últimamente ha habido una tendencia sobre contratar bueno, traer a un contratenor o a un soprano masculino, lo que sea, para hacer este tipo de roles. Obviamente, históricamente, estilísticamente, es muy problemático porque se rompe como la linealidad de la ópera, como la formalidad de este tipo de arte, porque fue escrito pensado para una mujer, la voz de una mujer, aunque el personaje fuera masculino. En un futuro puede que eso cambie, no es uno de mis planes principales, porque sí me gustaría mantenerme en la línea del barroco, en lo que ya está escrito para mi tipo de voz, pero un Oscar, ¿por qué no? Esos serían Es, principalmente. es un papel hermoso. Oscar es un papel hermoso, Sí. divertido, me Muy parece. divertido, claro, es que es un paje, o sea, es el asistente del rey, ese tipo de personajes. Me identifico bastante con ellos, la verdad, que en todos lados siempre están bromeando, son muy activos, entonces Sí, sí, por eso. es un papel realmente hermoso, realmente hermoso. Eh, ¿Quiénes son o cuáles son los otros contratenores o los contratenores que admiras? Hay un contratenor soprano brasileño, con el que tendré el honor de cantar en septiembre, que se llama Bruno de Sá. Ujú. Eso, o sea, no puedo explicar, o sea, esa sensación de escuchar por primera vez un tipo de voz como esta, o sea, eso fue exagerado, porque tiene un timbre tan virginal y tan puro, es un soprano puro definitivamente, se llama Bruno de Sá, es de Brasil y cada vez que lo escucho, yo digo, no puedo creer que vaya a cantar con esta persona, es enorme. Bueno, el famosísimo Philippe Jaruski, o sea, yo creo que él fue el que prácticamente, o sea, el camino lo dejó un poco listo, quisiera decir yo, para darle más difusión a este tipo de voces, a las voces de contratenor, porque él tuvo bastante difusión mediática, tuvo... prácticamente era una estrella operística, se hablaba de él en todos lados. Gracias a él y a muchos otros contratenores que vinieron antes o después, ahora el contratenor ya no es una voz con tan poca difusión en el mundo operístico, porque fue una adhesión un poco nueva, más que todo a finales de los 90 o un poquito antes, inicios de los 90, se empezó a hablar más de este tipo de voz y gracias a él, a este francés, tenemos un poco más de exposición a los contratenores. Y bueno, también, aparte de contratenores, otra voz que escucho muchísimo es la voz del tenor. A mí, yo escucho muchísimos tenores y Juan Diego Flores, Lawrence Brownlee, ese tipo de voces así de tenor me gusta muchísimo, así que prácticamente esos son los artistas. Y Lisette Oropesa, soprano que se lanzó al estrellato, es de las principales. Estos son los cantantes más que todo en el mundo de la ópera. Okay. ¿Qué, ¿qué consejos le darías vos como joven a un joven que quiere estudiar canto? ¿De qué manera lo podés motivar a estudiar canto? Habíamos hablado de eso hace un rato, pero quisiera saber cómo lo motivarías, porque es diferente que alguien de mi edad le diga, sí, dale, estudia, tenés la voz, pero un joven que lo está viviendo en este momento, ¿cómo lo motivarías? Yo creo que
Para alguien de mi generación es muy difícil conocer el verdadero significado de la palabra paciencia, creo. Porque todo es tan inmediato, todo está al alcance de un clic, todo está al alcance de una llamada. O sea, está muy distorsionado, estamos muy sobreestimulados, creo. Pero creo que sí, mi mayor consejo sería que estuviera un poco más en contacto con su lado humano, o sea, con el lado del individuo, del ser humano, de la carne, o sea, porque el proceso del canto es inherentemente humano, es un proceso larguísimo que requiere de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo día a día, o sea, comparar 1 o 2 días se notan muchísimo los cambios físicos en tu voz, los cambios en la sonoridad, los cambios en la elasticidad, los cambios en la agilidad. Yo creo que mi mayor consejo sería estar bastante en contacto con el término proceso, que no se despegue de ese proceso, que lo tenga siempre cerca, que esté siempre tomado o tomada, obviamente, de la mano del proceso. Eso es lo más importante en la música, en las artes escénicas más que todo. Eso y que verdaderamente piense y analice. O sea, quiero que mi voz se escuche por mucha gente por muchos años. Eso es, si está lo suficientemente seguro o segura de que quiere hacer de eso una parte de su vida, una parte inamovible de su vida, o que quiero exponerme al público y que me escuchen, o sea, regalarles este trabajo, quiero eso para mi vida o no estoy preparado o preparada para eso. Creo que esos serían mis consejos, la paciencia y el autoconocimiento más que todo. Sí, excelente. Muy buen consejo. Vamos ya a las ultimísimas preguntas. ¿Qué le dirías a aquellas personas que creen que la ópera es aburrida? Uf, y no son pocas las personas que me he encontrado y me han dicho esto, la verdad. A ver, como yo te dije, la sobreestimulación, pues eso es un factor muy fuerte o sea, para que piensen de esta forma. Yo creo que si tienen la oportunidad, deberían, o bueno, podrían ir a escuchar una ópera en vivo o música académica en vivo, porque muchas veces el mensaje que una grabación o que un video nos da es muy, muy diferente, dista muchísimo de estar en directo, del momento, así, del momento de la presencialidad. Ese momento finito, o sea, eso que termina, yo creo que es lo más puro en la música. Entonces, si tienen la oportunidad, que se expongan lo más que puedan, obviamente, si están interesados, que se expongan lo más que puedan a la música clásica o música académica en vivo, a la ópera, a escuchar ese tipo de voces en vivo, porque yo creo que acostumbrarse a este tipo de sonoridad, al tipo de sonoridad del canto lírico, no es muy fácil para mucha gente porque están muy acostumbrados como a comprender el texto de inmediato o a tomar el mensaje fácilmente, sin ningún otro filtro. Y claro, la ópera, el texto es poesía, está basado muchísimo en poesía, tiene muchísimos más detalles, es un poco más intrincado. Que le den esa oportunidad a acostumbrarse a este tipo de arte, porque obviamente fue creada y fue impulsada en otro tiempo en el que la información no llegaba de una forma tan directa. Y por eso me parece que exponerse a ello, darle una oportunidad sin prejuicios, mantenerse alejado de las preconcepciones también, eso más que todo. Y se van a dar cuenta que es una puesta en escena magnífica, con historias increíbles. Eso es lo mejor, que son historias humanas, son historias inherentemente humanas. A eso hay que agregarle la música, las voces magníficas, y es como ver una película en vivo, pero con 100 puntos más de emoción, creo. Totalmente de acuerdo. Y cerramos con esta pregunta, que tal vez te voy a amarrar un poquito, pero te la voy a hacer. Ok. ¿Te gustaría venir a Honduras a cantar un concierto de música barroca o incluso una ópera barroca? Wow. Si te soy 100% sincero, ese ha sido uno de mis planes desde que tomé esta decisión de ser un hondureño en este mundo. Es muy necesario porque históricamente la ópera barroca, difusión en Honduras, muy, 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 muy poca. Contratenores, difusión, aparte del viral Got Talent, ha tenido muy poca difusión también. ¿Por qué no? O sea, siempre ha sido uno de mis planes. Trabajar ese tipo de repertorio en Honduras, acercarlo a la población, acercarlo a los músicos, a gente que pueda tener esa semilla ahí. Me gusta el canto, me gusta este sonido, me gusta lo que produce.
¿Por qué no? Eso diría. Súper. Bueno, ahí estamos medio amarrados ya, ¿verdad? Entonces, Ya, ya. Tengo una bueno, cadenita ahí. Denis, quisiera agradecerte enormemente por esta plática que tuvimos. Más que una entrevista, parecía una plática en realidad. Definitivamente. Me Y alegra creo mucho. que, Dime. claro, que los dos estamos muy cerca de este mundo, lo vivimos todos los días. Entonces, por eso, compartir información con gente que sabe de este proceso, que lo conoce de cerca, es muy enriquecedor. Así que muchísimas gracias por la invitación, lo agradezco muchísimo. Gracias, gracias por haberla aceptado, gracias por tu excelente disponibilidad. Y pues no sé si queremos cerrar este momento con unas últimas palabras tuyas para volver a motivar a la gente a acercarse a este mundo del canto académico, del canto clásico, a los jóvenes que crean que tienen una voz, pues que se comuniquen con la Fundación Musical, ya tienen las, las redes sociales disponibles, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, que se comuniquen, pero me gustaría que fueses vos el que los invita a acercarse un poquito más a este mundo, para cerrar. Sí, me gustaría pedir que no dejen que ese impulso por crear arte y por difundir arte se muera, porque eso sería una tragedia enorme para este tipo de arte que gracias a ello tenemos otro tipo de arte que se consume mucho más, que probablemente ellos consumen también. Entonces, me gustaría invitarlos a olvidar las preconcepciones que pudieran tener de la música clásica, a escucharse a ustedes mismos, a empezar a olvidar impulsos externos, mensajes externos, no, ¿para qué te vas a poner a estudiar eso? No hay futuro en el arte, eso es muy aburrido, hay muchas cosas más interesantes. No, no, o sea si ese llamado vocacional llega a ustedes, me gusta la música clásica, me gustaría trabajar con mi voz, en este caso, en el caso del canto lírico, por favor, no dejen que eso muera, porque no tienen idea la cantidad de experiencias que pueden vivir gracias a esto, la cantidad de crecimiento personal, crecimiento artístico, incluso en nuestro país, que puede ser producto de esto. Yo siempre he tenido muchísimo miedo a eso, a llegar a lo desconocido. Y este mundo es muy desconocido para alguien en el que no, o sea, que no ha iniciado en él, obviamente. Eso es clarísimo. Pero como me decían mis padres, hacerte amigo del miedo. Ese es mi mayor consejo, que a personas jóvenes, personas un poco más adultas, si tienen ese amado vocacional, no lo ignoren porque es muy enriquecedor, se los puedo asegurar. Así que no dejen que el arte muera, no dejen que la música muera, no dejen que la ópera muera y usen las redes sociales para enriquecerse mucho más de ese tipo de arte. Y muchísimas gracias a la Fundación Musical de Honduras por esa labor tan ardua y tan importante en nuestro país. Los tienen a ellos a su disponibilidad. Así que si tienen ese llamado, háganle caso y escúchense. Eso sería. Excelente. Te agradezco muchísimo nuevamente, Denis, por la oportunidad de conocerte un poquito más. Y pues invitamos nuevamente a las personas a estar conectadas en nuestras redes sociales, sea Instagram, Facebook, YouTube y LinkedIn, como les decía, porque esta es solamente la primera actividad que nosotros vamos a realizar para festejar nuestro 30 aniversario como Fundación Musical de Honduras. Estén conectados en nuestras redes sociales para darse cuenta de todas las actividades que vamos a estar haciendo a lo largo de estos próximos 6 meses del 2022. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse, por sus comentarios. Espero que Denis los haya leído. Y pues estamos siempre como Fundación Musical a disposición de ustedes por cualquier comunicación que ustedes quieran tener con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias. Cualquier cosa que ustedes quieran escribir de la Fundación Musical, hashtag Fundación Musical y hashtag 30 años FMH. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.